este lunes hay bautizos para todos los hermanos que se van a bautizar. Acérquese a la pastora Lauris para ejecutar esos bautizos este lunes. Les voy a invitar que pasemos a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Me confirma con un amén cuando tenga la porción de la palabra. Se titula el mensaje Jesús, ejemplo de obediencia. Diga conmigo, Jesús, ejemplo de obediencia. Dice Filipenses 2:8. Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a repetirlo en voz alta. Está hablando de Jesucristo. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las frases que me gusta recordar del maestro es aquella en la cual él dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Jesucristo vino a hacer muchas cosas a esta tierra, pero entre las más importantes, es importante también que usted lo sepa, Jesucristo vino a darnos ejemplo. Ejemplo de vida, ejemplo de sometimiento, ejemplo de abnegación, ejemplo de disposición y entre otros vino a darnos ejemplo de obediencia. Diga conmigo, Jesucristo, el mejor ejemplo de obediencia. Y para introducir este mensaje, quisiera compartirles acerca de una familia, ya que en esta semana Dios nos ha permitido hablar de familia. En Jeremías 35, lo lee en su casa porque es un capítulo casi entero, aparece una familia que la Biblia nos las muestra como ejemplo de obediencia. Se ha hablado mucho, los predicadores, sobre esta familia, y es la familia de los recabitas. Los recabitas aparecen en las Sagradas Escrituras como ejemplo de obediencia. ¿Por qué razón? Porque dice el capítulo 35 del libro de Jeremías que Dios habló a este profeta y le dio una orden. Le dijo, toma a la familia de los recabitas, introdúcelos en el templo, en la casa de Jehová, y dales a beber vino. Jeremías obedientemente hizo lo que Dios le había mandado hacer, pero cuando extendió su mano para ofrecerle vino a esta familia, todos ellos rechazaron la invitación diciéndole que su padre les había hecho jurar que nunca beberían vino y que por causa de ese juramento que habían hecho a su padre, se rehusaban en ese momento a obedecer la palabra de un profeta de Jehová. Y ese mismo capítulo de Jeremías 35 nos dice que Dios le habla al pueblo de Israel y les dice, si los recabitas no tomaron vino para mantener firme la palabra de su Señor Padre, ¿por qué ustedes no obedecen a mis palabras? Si hay algo que le agrada a nuestro Dios y que nos hace ganar puntos delante de su presencia, es la obediencia.
Cuando Filipenses, la carta a los Filipenses nos habla que debemos tener el mismo sentir de Jesucristo, nos dice que Él se hizo obediente hasta la muerte. Es decir, Él estuvo dispuesto a obedecer al Padre, aunque el obedecer al Padre implicara su propia muerte. Para los cristianos, sobre todo los de hoy en día, la rebeldía se ha convertido en la bandera que muchos levantan con sus manos. La rebeldía prácticamente es algo que acompaña al ser humano desde que nace hasta que muere. La Biblia nos habla de obediencia porque prácticamente la obediencia es el tema principal de las Escrituras. Cuando Dios creó a la primera pareja, lo primero que Dios hizo fue darles una orden. Antes de darle cualquier otra bendición, antes de darle un título, antes de darle un empleo a Adán guardando y cuidando el jardín, lo primero que Dios le dijo al hombre y a la mujer fue: fructificad y multiplicaos. Diga conmigo, Dios le dio una orden al ser humano. Luego les dice que de todo árbol del huerto podían comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer, porque el día que de él comieren ciertamente morirían. Dios le da al hombre una orden positiva y una orden prohibitiva. Dios le dice: fructifíquense y multiplíquense. Adán y Eva no tuvieron problema con esa orden. De hecho, la Escritura nos enseña que la pusieron en práctica muy pronto en la historia humana. Pero la dificultad del ser humano estuvo cuando Dios le dio una orden prohibitiva. Dios les dijo: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Para los que hemos leído la Biblia en Génesis, sabemos que lo primero que Adán y Eva hicieron fue comer del fruto prohibido, fue comer del árbol prohibido. Y a causa de la desobediencia de la primera pareja, el hombre cayó de la gracia de Dios, el hombre fue destituido de la gloria de Dios y se convirtió en esclavo de Satanás. De ahí en adelante la historia del ser humano delante de Dios ha estado marcada con el cáncer de la desobediencia. Algunos, cuando reciben a Jesucristo, cuando escuchan el Evangelio y creen en Él, piensan que al convertirse en cristianos, la desobediencia pasa a ser historia en su vida. Creen erróneamente, por la ignorancia que tienen de las Escrituras, que para un cristiano le es fácil obedecer. Pero nos llevamos una sorpresa cuando ya somos cristianos y queremos poner en práctica la vida del Evangelio. Nos encontramos que el cristiano tiene la misma debilidad, la misma dificultad que tiene el inconverso para obedecer a Dios. Si bien Dios nos convierte en una nueva criatura, si Dios nos acepta como hijos suyos, no significa eso que cristiano es garantía de obediencia. Y encontramos al pueblo de Dios practicando la rebeldía, practicando la desobediencia, e incluso usted puede encontrar cristianos desobedientes que no se han dado cuenta que son desobedientes. Encontramos cristianos, que son rebeldes, y ellos son los últimos que se dan cuenta que lo son. E incluso hablan de ellos mismos como personas obedientes. Yo he escuchado cristianos desobedientes, que yo he sido testigo de su rebeldía, expresarse de esta manera: ¿y por qué me sucede estas cosas si yo hago esto y esto y aquello?
dando a entender que ellos son obedientes y que no merecen que les suceda nada malo. No merecen una disciplina, no merecen un castigo, porque según el criterio que ellos tienen de sí mismos, al ser cristianos ya ellos no tienen nada que ver con la rebeldía, no tienen nada que ver con la desobediencia y terminan teniendo un testimonio de ellos mismos más alto que el que deben tener. Iglesias rebeldes, cristianos rebeldes. Pastor, pruébeme que hay gente rebelde que no lo sabe. Jesús dijo, un padre se acercó a sus dos hijos. Le dice al primero, ve a trabajar en mi viña o en mi finca, en el lugar que ellos querían. Y el hijo le dice, sí padre, yo voy. Pero pasó el día y nunca fue. Le dice al otro hijo, ve a trabajar en la finca. Y el hijo le dice, no padre, no voy a ir. Pero después se arrepiente y va. Jesús pregunta, ¿quién de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Hay gente que dice, pero no hace. Hay gente que te dice, yo le voy a obedecer, y usted se queda esperando que obedezcan y no obedece. Hay personas dentro de la iglesia que tienen un concepto falso de sí mismos. Se creen gente obediente, se creen gente que han alcanzado un nivel alto de obediencia, pero la realidad es que se han quedado en el dicho y no han pasado al hecho. ¿Cuántos están entendiendo? Mientras que encuentras a otros que son contestones, que aparentan ser rebeldes, que los tenemos como las ovejas negras, los tenemos como el hermanito y la hermanita que no está haciendo las cosas bien, pero resulta que esa persona que dice que no va, después se arrepiente y va. Y resulta que esa persona que no quiso hacer, se arrepintió y lo hizo. Y Jesucristo dice, el obediente no es el que dice ser obediente, sino el que practica la obediencia. No os engañéis a vosotros mismos, dice la palabra. Hay cristianos que van a terminar en las pailas del infierno. Hay cristianos que con Biblia debajo del brazo se van a quedar el día del arrebatamiento, porque se han detenido a oír, pero no practican. En esta noche pueden estar sentados aquí y se sienten muy bien, y en su corazón pueden decir, yo no soy como fulano o como mi vecino o como mi hermano en carne y sangre que no está aquí en la iglesia, sino que hoy viernes está bebiendo, está drogándose, está adulterando, está fornicando, mientras yo sí estoy aquí en la casa de Dios. Pero resulta que estando aquí eres un oidor olvidadizo. Y un cristiano que oye la palabra de Dios y no la practica es peor que aquel que no oye la palabra de Dios. Porque el que está allá afuera tiene la oportunidad de venir un día a la presencia de Dios. Pero el que está adentro y dice que está bien, como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Como dice Santiago, son oidores de la palabra, mas no hacedores, semejantes a aquel que se ve en el espejo y luego se va y se le olvida lo que vio. Antes de salir se vio en el espejo y estaba el cuello doblado, pero se distrajo peinándose, se distrajo arreglándose otra cosa y salió con el cuello torcido por toda la calle y fue y trabajó todo el día con el cuello torcido porque se vio en el espejo, pero se le olvidó lo que vio. No le sirvió verse en el espejo porque no corrigió el error que le estaba mostrando el espejo. No se trata de leer la Biblia solamente, no se trata de venir de lejos y sentarse en una silla a escuchar al pastor con una prédica que me entretenga.
Yo tengo que entender que ser cristiano no significa solo oír la palabra de Dios, mucho más significa obedecer la palabra de Dios. Mucho se puede perder. Mucha gente puede quedar frustrada. Grandes proyectos pueden venirse abajo. Visiones poderosas pueden terminar en la ruina cuando tú eres de esas personas que dicen y no hacen. En esta noche tenemos que, como dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos, porque somos muy buenos para examinar a los demás. Pero son muy pocos los que se examinan a sí mismos. De hecho, los que se examinan a sí mismos no les queda tiempo para examinar a los demás. Porque cuando yo hago una mirada retrospectiva, cuando dejo de estar mirando a los otros, los errores de los otros y las fallas de los otros, y empiezo a examinarme a mí mismo, encuentro que tengo tantos errores, tanta falla, que no me va a quedar tiempo de estar mirando los errores de los demás. La gente que dice y hace se mantiene ocupada en su propio crecimiento espiritual. La gente que dice y hace es una persona que 24 horas al día se mantiene ocupada en su progreso espiritual. ¿Qué tanto he crecido? ¿Qué tanto avancé en este día? ¿Qué tanto conquisté en esta semana? ¿Qué me falta para conquistar antes de que llegue el 31 de diciembre del 2017? ¿Qué promesas me hice a mí mismo al comenzar este año y que todavía no he logrado alcanzar? Esa es la gente que crece, mi hermano. Pero aquellos que oyen y no hacen, no solo se hacen daño a sus propios propósitos, sino que le hacen daño a los propósitos de los demás. Tú cuentas más con alguien que diga no, pero que después vaya. Aunque tengas 20,000 que digan sí, pero ninguno de ellos va. No sé si tú me estás entendiendo. Diga conmigo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando el hombre está dividido por dentro, causa división por fuera. Examínese hoy, mi hermano y mi hermana. ¿Usted es una persona dividida por dentro? Jesús dijo, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. No dijo, como tú y yo estamos unidos. Él dijo, tu Padre eres uno y yo tu Hijo soy uno también. Él no dijo, estamos unidos. No estaba hablando de eso. Estaba diciendo que nuestro Dios no está dividido por dentro. Nos está enseñando que nuestro Señor Jesucristo no es un ser humano dividido por dentro. Pastor, no entiendo lo que estás diciendo en este momento. Cuando tú eres una persona que no eres uno, que ellos sean uno, que Nerio Castro sea uno, que Pedro Barandica sea uno, que Dauli sea uno. No dijo que estén unidos, no me malentienda, debemos estar unidos. Pero la verdadera oración de Jesús no es que estuviéramos unidos, sino que cada uno de nosotros sea uno solo, que ellos sean uno, como tú eres uno y yo soy uno. Todavía no lo entiendo, pastor. Ustedes repitieron hoy 2 veces una frase: este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí. Honro a Dios con mi boca, te alabo, Padre. Ahorita lo dijimos,
me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Y mientras lo dijimos, nuestra cara no tenía alegría. No había una sonrisa. Sin embargo, lo dijimos. Dijimos: me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Pero la expresión de nuestro rostro no era de alegría. División. Una cosa es lo que estoy diciendo y otra muy distinta a lo que estoy manifestando. Una cosa es lo que yo digo, honro a Dios con mi boca, y otra cosa es lo que estoy sintiendo. Mi corazón está lejos de Él. Estamos orando y le decimos: Señor, en tanto que el Espíritu esté dentro de mí, madrugaré a buscarte. Pero en el corazón decimos: ojalá termine rápido la oración porque quiero ir a acostarme. Y estamos sintiendo una cosa mientras estamos expresando otra. Le decimos al hermano: te amo en Cristo Jesús, y por detrás estamos hablando de Él. División. Mostramos algo de frente y somos algo muy distinto cuando el hermano da la espalda. No somos uno solo. Cuando el marido llega, peleamos con él. Cuando se va de la casa, lo extrañamos. División. Como dicen los venezolanos: ubícate, chico. Un cristiano tiene que ubicarse. Santiago habló de ser uno solo. Él dijo: si algo le pides a Dios, tienes que ser constante. No puedes dudar. Porque si dudas, eres como la ola. ¿Y cómo es la ola? La ola va para adelante y después se echa para atrás. Y luego va para adelante y luego echa para atrás. Así hay cristianos. Señor, mañana voy a ayunar, y mañana se empacan el mejor desayuno que puedan encontrar. Te prometo, Dios, que esta madrugada voy a orar, con lluvia, frío, toda la noche. El único demonio que reprenden es Sabanón. El sabanado toda la madrugada. Jehová reprenda a Sabanón. ¿Cuántos están entendiendo? Espero que te rías, pero que entiendas lo importante de este mensaje. Tú no puedes traer unidad a la iglesia, no puedes traer unidad a tu matrimonio, no puedes traer unidad a tu familia, a la sociedad, si dentro de ti mismo no eres uno solo. Si constantemente tú estás peleando con la inconstancia, si vas a leer un libro y lo lees hasta la página 20 y lo dejas ahí sin leerlo, sin terminar de leerlo, tú eres una persona inconstante. La persona firme y constante, cuando comienza algo, lo termina. Cristo Jesús es mi ejemplo de obediencia y de constancia. Y dice la Escritura: aquel que comenzó la obra en vosotros, la terminará. Diga conmigo: obediencia. Jesucristo vino y nos dio ejemplo de obediencia. De eso se trata el Evangelio. Adán y Eva pecaron. Todos los hombres que vinieron después de Adán y Eva pecaron. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Cristo vino a hacer lo que el hombre no hizo. Pastor, ¿por qué estás predicando tan calmadito? Porque quiero que entiendas esta verdad. Cristo vino a hacer lo que el hombre no pudo hacer. ¿Qué fue lo que no pudo hacer el hombre? A ver, los demás. Entonces Cristo, para salvar al hombre, Él tenía que suplir lo que al hombre le hizo falta. ¿Y qué le hizo falta al ser humano? Obediencia. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de la obediencia del ser humano? Dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Y usted sabe qué es el trapo de inmundicia. Es lo que hoy conocemos como la toalla sanitaria. El trapo que utilizaban las israelitas cuando tenían el periodo menstrual,
Dios allá en el cielo dice, la justicia del ser humano, lo que ellos creen que es lo más bueno de ellos, sus buenas obras, aquello por lo cual alardean, para mí es semejante a una toalla sanitaria de mujer menstruosa. Para que usted se haga una idea de lo que Dios ve en usted cuando usted se cree que es alguien delante de Dios. ¿Sabes qué dice la palabra acerca de nuestra justicia? Que es como sombra de ave que pasa. El ave pasa y la sombra pasa más rápido todavía. ¡Fum! Así es la justicia del hombre. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que la justicia del ser humano es como la hierba que crece en la mañana y en la tarde se seca. Es efímera. Le voy a dar un ejemplo que me duele en el corazón. En estos días murió un compañero en la clínica donde yo voy. El varón, durante todo el tiempo que yo lo escuché, hablaba mal de Dios. Decía que la Biblia se contradecía, que Noé fue el primer homosexual, una cantidad de cosas, que la mujer de Caín fue una extraterrestre, una cantidad enorme de cosas. En estos días el varón se despidió de nosotros porque era muy sociable, lo quería mucho. Yo lloré cuando supe que él murió. Era una persona que con sus errores se ganaba mucho a la gente. Le decían el profe. Y él fue al baño, se bañó, y dice la muchacha de servicio que escuchó un estrupicio, le falló el corazón y se murió. Se murió el profe. Ahora, cuando él fallece y me dan la noticia, la que me dio la noticia lloraba. Ella es invidente, pero ella se jugaba mucho con él. Y yo cuando me dieron, yo estaba desayunando y eso me impresionó y lloré también, porque él habló conmigo unos días antes y vi una tristeza en su rostro. Él no me hablaba porque él sabía que yo era cristiano, me lanzaba pullitas, pero ese día se me acercó, habló conmigo, habló de la muerte y ahí estuvimos compartiendo. Y pensé de pronto que había oportunidad de predicarle más, pero su vida fue cortada. Ese día, las 4 horas de diálisis fue hablar de las cosas buenas del profe. Y él le compró una bicicleta a Julana, él ayudaba a Perencejito y se hablaban de las cosas buenas. Y yo creo que usted sabe de eso. Dicen por ahí, no hay muerto malo. Cuando están vivos, hablan mal de ellos. Apenas que se muere, tan bueno que era Juancho. Él no mereció morirse. Y yo pensaba en eso, y una vez que él fallece, nadie hablaba mal de él, sino que todos hablaban bien de él. Pero cuando uno va a la Biblia, por eso ser cristiano es ser un avisado. En el mundo se habla mucha mentira. Cuando uno va a la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. No hay justo ni siquiera uno. En los billones y billones de seres humanos que han existido desde Adán hasta el que está naciendo ahora mismo en una clínica, ninguno de ellos es justo delante de Dios. No hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Veneno de aspi hay debajo de sus lenguas. Su boca son como sepulcros abiertos. Sus manos derramadoras de sangre y sus pies van directo al Seol. Esa es la radiografía que Dios hace de cada uno de nosotros. Porque cuando yo digo ser humano, ustedes aquí dicen, vea, no, eso no me toca. No, estoy hablando de ti. La justicia tuya sin Cristo es como trapo de inmundicia.
La justicia tuya delante de los ojos de Dios es como sombra de ave que pasa, como hierba que crece y en la tarde se quema. La justicia que tú crees que es algo por lo cual puedas salvarte. Tú no has escuchado personas que dicen, pero es que yo voy para el cielo. ¿Por qué? Porque yo le doy plata a los pobres, porque yo no le hago mal a nadie. Esa es la frase clásica, yo no le hago mal a nadie. Pero es que una cosa es cuando tú te juzgas a ti mismo en relación de tu prójimo. Es posible que la varona en esta noche diga, yo soy mejor que él. Y es posible que tenga razón. Es posible que la varona diga, no, pero es que yo soy mejor que ella. Yo no soy tan mala como ella. Y es posible que tenga la razón. Dios la guarde a las dos. Pero el problema es cuando tú te juzgas tomando como referencia al que murió en la cruz del Calvario. Ahí es donde nos tiemblan las piernas. Ahí es donde quedamos mal parados. Ahí es donde nos rajamos en el examen. Cuando me comparo con mi prójimo, es posible que yo sea mejor que mi prójimo. Pero el problema es que ese día no nos van a comparar con el prójimo. Ese día, el punto de referencia, el patrón de conducta va a ser nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se hizo hombre para darnos ejemplo de cómo debe vivir un hombre y una mujer que obedece a Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Diga conmigo, Cristo obedeció. Y por cuanto Él obedeció, nosotros también obedeceremos. ¿Cómo así, pastor? Porque a mí me gusta poner el dedo en la llaga, no para que duela, sino para identificar la llaga, para sanarla. Entonces ahora vamos a sanar la llaga que le abrí a cada uno de ustedes, para que no se vayan con la idea de que yo soy más malo que Judas. Esa es mi intención. Hasta ahora mi intención es, aprendan los predicadores, abrir la llaga y echarle 3 goticas de limón con sal. Entonces cuando ya usted dijo, uy, si el pastor, porque llegan acá como que un mensaje más, el mismo negrito peliprieto predicando allá, pero cuando el limón cae en la llaga, tú dices, esta palabra es para mí, esto no es para el de al lado ni para el de atrás, esto me está tocando a mí. Entonces escucha esto, si Cristo obedeció y Él dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho vosotros también hagáis. Eso significa que si Él obedeció, yo siguiendo su ejemplo también puedo obedecer. ¿Dónde está la solución, Pastor Nerio? Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La Biblia dice, promesa para ti, derramaré sobre vosotros mi espíritu y os haré oír mis palabras. Como un cristiano que está hecho de carne como un inconverso, que todavía lo mueve la concupiscencia, porque la Biblia lo enseña, cada uno de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Como un cristiano puede obedecer a Dios si billones de seres humanos no lo han podido hacer? Como el negro no puede cambiar su color, Michael Jackson lo hizo y se murió. Lo mató el cambio de piel, porque la Biblia dice que el negro no puede cambiar el color de su piel, ni el leopardo puede cambiar sus manchas. Entonces dice, ¿cómo ustedes pueden hacer lo bueno si están habituados para hacer lo malo? El ser humano está habituado para lo malo. ¿Y quiénes son los seres humanos? Diga, nosotros. Qué revelación, ¿verdad? La Biblia está diciendo, como el negro no puede mudar su piel, ni el leopardo sus manchas, así tú, ¿cómo puedes hacer lo bueno? Si estás diseñado, estás programado, estás habituado, estás acostumbrado, es hacer lo malo.
Dice, la inclinación del corazón del hombre es de continuo siempre ¿a qué? A lo malo. Aquí está algo bueno y aquí está algo malo. ¿Para dónde te corre el ojo? Enseguida miras para allá. Acá pasó la hermanita vestida decentemente y acá la de ombligo afuera, voluptuosa, silicona por todos lados, y te aseguro que los ojos tuyos no van para este lado, sino que miras para allá. Porque la inclinación del corazón del hombre es ¿a qué? A lo malo. Que pongamos carita de santo, esa es otra cosa. Que tratemos de engañar a los demás y engañarnos a nosotros mismos, esa es otra cosa. Pero lo que la Biblia me enseña a mí es que los cristianos tienen la misma lucha que la gente que está allá afuera. Con la diferencia que los que están allá afuera no tienen esperanza. Pero los que hemos recibido a Cristo, dice la Biblia, por cuanto Él venció, nosotros también venceremos. ¿Cuál es la solución? Cristo te reemplazó y obedeció hasta la muerte. Y muerte de cruz. Te liberó de tus pecados, te liberó de la condenación eterna y te proveyó una bendición para que obedecieras. Él dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador. Cuando Cristo murió en la cruz y subió al cielo, Él me envió la provisión para que yo pudiera obedecer lo que otros no obedecieron. ¿Cómo se llama esa provisión? El Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso, pastor? Cristiano que pasa tiempo con el Espíritu Santo. Cristiano que le dedica tiempo al Espíritu Santo. Cristiano que ama, que anhela al Espíritu Santo. En el momento que el Espíritu Santo viene, Él, entre otras cosas que hace, también te da habilidad para obedecer. Después de 5 minutos en que un cristiano recibe la presencia del Espíritu Santo, su vida cambia. Antes de pasar, qué sé yo, no lo pongamos como, a mí no me gustan esas metas inalcanzables. 15 minutos en tu cuarto con el Espíritu Santo hacen la diferencia entre la obediencia y la desobediencia. Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos oran, pero no tienen comunión con el Espíritu Santo. La mayoría de los cristianos ayunan, pero no tienen comunión con el Espíritu Santo. Se pueden pasar una semana ayunando y ni siquiera 5 minutos de comunión con el Espíritu de Dios. Hay cristianos que conocen mucha Biblia, pero no conocen al autor de la Biblia. ¿Sabías tú que Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hay vida eterna, y dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Eso no lo dice. Todo el mundo dice escudriñar las Escrituras, pero el texto completo dice, leen la Biblia, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿De qué sirve conocer mucha Biblia si no paso 5 minutos en su presencia para conocerlo a Él? La Biblia me tiene que llevar a tener una relación de comunión con Dios. ¿Recuerdan aquel que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Hay cristianos que su único testimonio que pueden dar es, lo que he oído de Dios, eso es lo que yo puedo predicar. Qué tristeza. Lo único que saben de Dios fue de oídas. Pero Él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te están viendo. Eso es una diferencia. No es lo mismo que yo hable de Simón Bolívar porque oí todo lo que la gente sabe de Simón Bolívar, a que yo haya vivido en la época de Simón Bolívar y haya comido con él y haya dormido en la misma casa con él y haya incluso llorado con él.
es el producto de una experiencia vivida. Tú conoces al predicador de comunión del que no la tiene en la manera como habla de Dios. El que no tiene comunión con Dios es un conferencista más, un maestro de colegio. No hay vida en sus palabras. Jesús dijo, tus palabras son espíritu y son vida. Cuando un predicador que tiene comunión con el Espíritu Santo habla, tú lo reconoces. Como los dos discípulos que iban a Emaús, que dice la Biblia que oyendo a Jesús les ardía el corazón escuchando sus palabras. Las prédicas, los testimonios, el hablar de alguien que conoce verdaderamente a Dios es diferente. Los resultados son diferentes. Cantar de los Cantares dice que la amada se metió en la recámara con el amado. Tuvieron intimidad, se conocieron como una pareja, como hombre y mujer. Luego el varón salió, el amado salió corriendo y la amada quedó tan enamorada de él que salió a buscarlo de noche. La encontraron los soldados, los guardas, y la golpearon, la maltrataron. Y cuando llegó a donde estaban las otras mujeres, las mujeres le dijeron, oh mujer, la más hermosa de todas las mujeres, ¿quién es tu amado para que lo busques de esa manera? Era tanta el deseo, la ansiedad de esa mujer de encontrar a aquel con el cual había tenido intimidad. Había quedado tan prendida del amante, enamorada de él, que lo buscó de noche, se expuso a que la golpeara, a que la maltratara. Y las compañeras le dijeron, pero ¿quién es él? O sea, que tu amado, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que te gustó de él que lo busca de esa manera? Entonces la esposa dice, mi amado es señalado entre 10,000. Sus cabellos son blancos como blanca lana. Su rostro, sus mejillas son como eras de especia aromática. Sus ojos son como palomas que se bañan en arroyos de leche. Sus brazos son como el bronce bruñido y sus piernas como columnas de mármol engastadas en jacinto en bases de oro fino. Cuando las mujeres de Jerusalén escucharon a la esposa hablar del esposo, le dijeron, oh mujer la más hermosa de todas las mujeres, dinos a dónde se fue tu amado y lo buscaremos contigo. Cuando un predicador predica a Cristo y no lo conoce, no pasa nada. Cuando un predicador se sube a hablar del Espíritu Santo sin conocerlo, no pasa nada. Pero cuando un ministro, un cristiano, entra en la recámara y siente ese baño de amor del Espíritu Santo y el manto de su presencia lo cubre y empieza a escuchar los latidos del corazón del maestro y lo conoce íntimamente, las corrientes de agua viva, sabe cuando Dios está triste, sabe cuando se le sienta en la cama, sabe cuando entra al cuarto, sabe cuando sale, empieza a conocerlo de tal manera, cuando ese varón, esa mujer sale y predica a ese Dios que conoció, las almas dirán, dinos dónde está ese Jesús y lo buscaremos contigo. Aleluya, aleluya, aleluya. Termino con esto. Juan, el que se recostó en el pecho de Jesús y escuchó los latidos de Jesús, dijo más tarde, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, eso es lo que le predicamos. Fíjate que él no dijo lo que estudié en la universidad cristiana. Él no dijo la teología que me enseñaron. Él dijo lo que yo predico es lo que vi, escuché y toqué. Es decir que el testimonio de Juan era el resultado de una experiencia vivida. No sean religiosos.
No sean religiosos, vivan el Evangelio. Es posible que una persona nunca haya visto una esmeralda, pero el día que se encuentra con una, no la bota. Algo le dice que esa piedra es preciosa y es valiosa. Las almas que Dios te va a entregar, multitudes que van a llegar a los pies de Cristo por causa tuya, es posible que nunca hayan visto a Cristo, pero te aseguro que cuando se acerquen a ti y te escuchen hablar, ellos van a reconocer que en ti hay algo valioso y hermoso. Los inconversos conocen cuando un cristiano conoce a Dios. Les arde el corazón cuando escuchan a un verdadero creyente. Pero el daño más grande que se le puede hacer a un inconverso, a una persona no cristiana, es predicarles a un Cristo desconocido. Hay predicadores que ellos son los primeros que no conocen a Dios. Sé de un predicador en el pasado, se me pasa el nombre, que fue a predicar de Europa a América, a los indígenas de América. Y cuando iba en camino, en la embarcación, se dio cuenta de algo y lo escribió. Dije, voy para América para convertir a los indígenas de América, pero he descubierto que el primero que tiene que convertirse soy yo. Y ya era misionero. Iba para que otros se convirtieran, pero él todavía no se había convertido. Pedro caminó con Jesús, pero no se convirtió. Pedro le cortó la oreja a Malco para defender a Jesús, mas no estaba convertido. Pedro caminó sobre las aguas, mas no se había convertido. Por eso cuando le dijo a Jesús, en ninguna manera esto te acontezca, tratando de librarlo de la cruz, el Señor Jesucristo se lo quedó mirando, al mismo que caminó sobre las aguas, al mismo que vio a Jesús multiplicar los panes, el mismo que echó fuera demonios y luego llegó con los discípulos a darle reporte a Jesucristo, el que comió la cena con Jesús, a ese que llevaba 3 años de evangelio caminando con Jesús, Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Hay cristianos que usted los ve muy cristianos, pero cuando se paren delante de Dios, el Señor les va a decir, apártate de mí, Satanás. Porque están convencidos, pero nunca se han convertido. Porque tienen una división entre ellos. Con el corazón sienten una cosa y con la boca confiesan otra. Oyen una cosa, ven otra, piensan una, sienten otra y hablan otra. Eso es un disparate que tienen ellos entre ellos. Un día te aman, al otro día te odian. Un día habla bien de ti, al otro día hablan mal de ti. No son constantes. ¿Por qué? Porque no tienen unidad interna. Por eso Pedro en un momento dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego vino la división y al ratico le dijo, en ninguna manera esto te acontezca. Por eso Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y al otro rato le está diciendo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque es que Dios te trata según lo que tú muestres. Hay cristianos aquí que abren la Biblia y les sale bendición, mañana la vuelven a abrir y les sale Judas se ahorcó. Y dicen, Señor, tú eres inconstante. No, el inconstante eres tú. Lo que pasa es que el espejo te muestra los errores que tú tengas. Si hoy estás despeinado, vas a salir despeinado en el espejo. Y si mañana la corbata está torcida, en el espejo te van a mostrar que la corbata está torcida. El espejo es fiel a lo que te muestra. No es Dios que sea inconstante. No es que Dios cambie de temperamento, es que Él te trata de la manera como tú te muestres a Él.
Entonces, si hoy estás firme, tienes que estar firme lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Si vas a buscar a Dios, no es por un rato, no es afiebrado. Si lo vas a buscar, búscalo siempre. Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. No con la boca, con el corazón. Así que esta noche le hablo a dos clases de cristianos: los que dicen voy y no van, y los que dicen no voy, pero al final van. Entonces, si de pronto tú eres de los segundos, que la gente dice, no, este no sirve ni para nada, se no levanta ni un resfriado, se no echa fuera ni un mosquito. Entonces, la gente tiene, ¿por qué? Porque tú eres de los que dicen no voy. Pero si tú te arrepientes y dices, bueno, yo no iba, pero ahora sí voy ahí, el Señor te bendice. ¿Cuánto quieren un poquitico más que le quiero regalar? Mira, la ley de Jehová dice, si el injusto se arrepiente y hace obra de justicia, la injusticia que hizo no se le tendrá en cuenta. A mí me agrada eso. O sea, si tú 90 millas hiciste lo malo, pero te arrepentiste, Dios te borra las 90 millas malas y te empieza a juzgar por lo bueno que tú estás haciendo. Eso es lo que pasó en nuestra vida cristiana. Pero eso tiene una doble. Si tú estás haciendo lo bueno y después cambias y haces lo malo, lo bueno que hiciste no se te va a tener en cuenta, sino que se te va a juzgar por lo que estás haciendo ahora. Entonces, eso me dice a mí algo. Para Dios lo que le vale es la constancia. No es mi pasado. Si hasta esta noche tú dices, no, yo soy de los que dicen que van, pero nunca van, rebelde, pastor, yo soy altivo, soberbio, cascarrabia, olafo, picapiedra. Pero eso en esta noche puede ser el pasado. Si en esta noche tú dices, a partir de hoy voy a buscar la comunión con el Espíritu Santo para que Él haga de mí un cristiano obediente. Entonces el Señor esta noche dice allá, no te voy a contar todos los años en que te equivocaste, en que me fallaste, en que pecaste, sino que voy a comenzar a contar la justicia que el Espíritu Santo va a hacer en ti a partir de este momento. Fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso a Jesús. No quiero irme sin antes llamar a toda persona que en esta noche diga, pastor, soy desobediente, tanto cristianos como no cristianos. Todos aquellos que en esta noche digan, necesito comunión con el Espíritu Santo porque se me hace difícil, pastor, poder obedecer.